Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse. Gracias por el tiempo de espera. Y bueno, pues el día de hoy vamos a dar inicio con este tema. El día de hoy, código de red. Por parte de SIC CENER, el Centro de Capacitación Integral de CENER Ingeniería. Para ello, y antes de iniciar, me gustaría darles algunas recomendaciones. Por favor, mantener la cámara y el micrófono apagado mientras está la ponencia. Podemos hacer preguntas al final de la ponencia y o dejarlas escritas en el chat. También por ahí en el chat ya se compartieron algunos correos para poder enviar preguntas y respuestas o cualquier duda o aclaración. Antes de iniciar, me gustaría, como siempre, presentar a nuestro ponente. El día de hoy es el ingeniero Ángel Rubén González Molina y les presento es ingeniero en sistemas eléctricos de potencia, titulado por la ESIME del Instituto Politécnico Nacional. Diplomado en negocios de la ITAM, diplomado en liderazgo empresarial por el TEC de Monterrey. Cuenta con una certificación en pensamiento estratégico por Cambridge University. Cuenta con una formación técnica en pruebas de altas corrientes del Laboratorio Central de Electrotecnia en Madrid, España. Participó también en el desarrollo tecnológico del pararrayos de tercera generación con la marca Sentinel, líder en protección contra tormentas eléctricas desde el 2014. Es precursor también de la implementación del sistema híbrido para calidad de energía en los proyectos de infraestructura eléctrica para el sector hospitalario desde el 2010. Precursor de los primeros estudios e implementaciones para el cumplimiento del código de red en hospitales. Experto también en normalización y certificación, participó en la elaboración de diversas normas de productos y servicios del sector eléctrico en México desde 1994. Cabe mencionar que también es unidad de inspección aprobada por la NOM 022 STPS. El ingeniero Rubén González además cuenta con una experiencia profesional en la que se destaca como director general de la empresa CENER Ingeniería, especialistas en seguridad eléctrica, calidad y eficiencia energética, con más de 20 años de experiencia en sectores hospitalarios, industrial y comercial. Ha desarrollado más de 500 proyectos en las especializaciones de compensación del factor de potencia, filtrados de corrientes armónicas, estudios y soluciones para el código de red, eficiencia energética, sistemas de pararrayos, sistemas de puesta a tierra, cortocircuito y coordinación de protecciones, AR flash, sistemas fotovoltaicos, así como las instalaciones eléctricas en media y baja tensión. También en la parte gremial, el ingeniero Rubén González es el actual director general de la Asociación Mexicana de Ingenieros Especialistas en Salud, por sus siglas AMIESAC, y participa activamente en diversos colegios y asociaciones de ingenierías relacionados. Por último, cabe mencionar que es capacitador certificado por el CONOCER y la STPS en todas las especialidades de su portafolio de servicio. Sin más que agregar, me gustaría dejar la palabra al ingeniero Rubén González. Adelante, por favor. Gracias, Iván. Gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Un placer estar nuevamente en este Centro Integral de Capacitación, el SIC de CENER. Es un gusto, como siempre, pues primero conocer gente nueva, gente que además está en este medio. Es un placer a todos los que por primera vez nos acompañan. Bienvenidos. Espero que esta sea la primera, pero no la única, ni la última vez que nos veamos en este SIC CENER. Y pues la charla de hoy es un tema que sigue siendo por demás todavía controversial en el medio eléctrico. Sin embargo, consideramos que ya está un poco más asentado, que ya podemos hablar en términos más funcionales desde el punto de vista de su aplicación. Y me refiero al código de red justamente. Entonces, pues bueno, agradezco a Sixener y a Iván por este espacio nuevamente y pues a todos ustedes también por acompañarnos. Vamos de lleno con el tema, un tema que además pues se ha vuelto para nosotros una especialidad desde hace más de 18 años. Y bueno, pues obviamente algunos se van a preguntar por qué 18 si el código tiene apenas 9 años que se implementó. Sí, efectivamente, pero resulta que todos los requerimientos técnicos que trae consigo este código de red, de los que vamos a platicar un poco en esta charla, pues ya se aplicaban en nuestro país hace más de 20 años, no es que sea nuevo, son temas que ya venían en otras normas de referencia oficiales o internacionales y que ya veníamos aplicando, de hecho, desde nuestro código de instalaciones eléctricas, para el caso, por ejemplo, de corto y coordinación.
y otras normas internacionales como la IEEE 519 para el caso de calidad de energía. Entonces, no es un tema nuevo, realmente. La definición de código de red tiene 9 años, pero todos estos contextos técnicos ya traen más de 20 años que se aplican en nuestro país, incluso desde la primera edición de la NOM 001 en el año 2005 prácticamente. No, perdón, 99, la versión 99, primera versión de la NOM 001, que ya hablaba de temas de seguridad eléctrica. Entonces, pues vamos a profundizar un poco en este contexto. Si me permiten, como hacemos siempre todo el tiempo, cada vez que hacemos una presentación, una vez que me presento con ustedes y agradezco su espacio, cerramos la cámara, en nuestro caso también, para darle completa atención a la presentación. De cualquier manera, vamos a dejar un espacio al final también de esta conferencia para que puedan preguntar cualquier cosa o externar alguna inquietud al respecto. Muy bien, ¿qué tenemos con relación a esta parte del código de red? Pues primero vamos a establecer la definición que por ley viene en este mismo código, que no son más que los requerimientos técnicos que se van a volver obligados, ¿no? Ya a través de esta ley, con el peso de una ley, ya no propiamente como una norma, como estaban anteriormente. Ahora le damos un peso de mayor jerarquía a nivel de una ley. Y también, debo decirlo así, lo etiquetamos de esta manera, pues es porque no le hacíamos caso como norma oficial mexicana a muchos de estos aspectos, de tal manera que pues, en esta intención de hacer que las cosas funcionen y de hacer que todos hagamos que funcionen, pues bueno, le tuvimos que poner una categoría mayor. Digo tuvimos porque al final nos sentimos involucrados en esto como sociedad y como país. Y esto con la intención de hacer que todos los usuarios del Sistema Eléctrico Nacional pues se involucren en este cumplimiento de esos requerimientos técnicos. Y estamos hablando de todos los participantes del sistema eléctrico en general, desde generación hasta consumo, de tal manera que pues esto busque de algún modo también garantizar la estabilidad de nuestro sistema eléctrico, de su infraestructura, para con ello también mantener una confiabilidad, una continuidad, por supuesto, y una calidad del suministro de energía eléctrica, pero también en el consumo de la misma. Esta publicación del código de red se hace por primera vez el 8 de abril del 2016. Ya cumplió 9 años, prácticamente en unos meses está a cumplir su década y con esto se cumple la ventana de tiempo completa que se le dio a esta ley en 2026 para que aplique el total de las condiciones que establece estos requerimientos. En el 2021, de manera puntual, se hace una revisión, se publica la versión 2.0 de este código de red y pues bueno, trae algunas adecuaciones, sobre todo después de una revisión exhaustiva y miles de comentarios que surgieron de varios grupos de especialidad, en donde incluso nosotros hemos tenido participación también a través de colegios, de la misma Asociación de Ingeniería en Hospitales, vinculaciones indirectas a través de la CTPS y demás, y otros grupos de especialidad que pues bien, involucrados en el tema normativo, pues habían hecho comentarios con la intención de mejorar la interpretación, la calidad del contenido de esta ley, que además, bueno, pues siempre es muy razonable y es muy normal que de repente los tecnicismos en esa especialidad tan profunda no son tan fáciles de interpretar de manera coloquial o son tan técnicos y tan acotados que de repente es necesario abrir un poquito el abanico para el entendimiento de estos conceptos técnicos. Entonces, en esta versión 2.0 vienen algunas adecuaciones importantes, sobre todo en la aplicación a centros de carga también, que vamos a comentar más adelante. Pues bueno, esto es entonces es una ley que obliga a todos los usuarios del sistema eléctrico a cumplir con estos requerimientos. ¿Y quiénes son estos participantes del sistema eléctrico? Pues yo creo que empezamos por la parte de generación, así como vemos la imagen de una manera muy gráfica, bastante simple de entender. Del lado izquierdo, pues la generación, todos los generadores de energía eléctrica que tenemos en el país, en los diferentes tipos de generación, empezando por la hidroeléctrica, ¿no? Que es una de las más viejas o antiguas formas de generar energía eléctrica, si no por decir la primera forma de generar energía. Y después de ahí nos vamos con las geotérmicas, ¿no? De la nuclear que tenemos todavía en activo, hasta las últimas generaciones de plantas que proveen energía, como el caso de la eólica y la fotovoltaica, que pues dicho sea de paso son una de las principales razones por las cuales también
a razón de la implementación de estas mismas a nuestro sistema, pues se ha visto la necesidad de implementar reglas de juego, como en el caso del código de red, para justamente asegurarnos de que la inserción de estas plantas de generación nuevas al sistema, pues se haga de una manera ordenada, de una manera configurada, para no desestabilizar eh, nuestro sistema eléctrico. Por el otro lado, tenemos también el transporte y la distribución de energía, estas líneas y estas redes o esta infraestructura de transporte de energía que va desde la generación, elevando a altas tensiones, dependiendo de los trayectos que tenga que recorrer, hasta los puntos de consumo, donde ya tenemos las redes de distribución de energía eléctrica. Y pues bueno, aquí es donde el código de red hace unas primeras conceptualizaciones y también clasificaciones. Para empezar, ya le llama punto de interconexión a ese enlace en donde la planta de generación se conecta con las líneas de transporte para entregar la energía generada y llevarla hasta los puntos de consumo a través de estas líneas de transmisión y distribución. Y ahí en ese punto de interconexión es en donde la planta de generación o las plantas de generación, como usuarios del Sistema Eléctrico Nacional, tendrán que demostrar cumplimiento con los requerimientos del código de red que le aplican expresamente en ese ámbito a las plantas de generación. Luego, en el tema de transporte y distribución, se hace una clasificación de dos grupos importantes por niveles de tensión para que se pueda identificar ya a los centros de carga, que son básicamente los que están del lado derecho, que no son más que todos los usuarios o consumidores de energía eléctrica. Y pues bueno, aquí podemos ver todos los tipos de consumidores. Para el caso del código de red, pues aplica a aquellos usuarios que tengan una acometida, ya sea en media o en alta tensión, y para términos coloquiales, pues básicamente cualquier usuario que tenga una subestación propia, donde reciba media o alta tensión en el primario de su transformador, está obligado a cumplir con el código de red. Y en esta clasificación tenemos usuarios en alta tensión, que van de las tensiones de 34.5 o 34.500 voltios hacia arriba y hasta 400 kilovolts, si es el caso, en algunos puntos donde se genera, perdón, donde se transporta energía en esa tensión y que podamos tener algún usuario de gran escala conectado a ese nivel. Pues bueno, estos serían clasificados como usuarios o centros de carga de alta tensión. Luego vienen los de media tensión, que sería justamente aquellos que están hasta 34.5, empezando por 13.8, que es la tensión no, normalizada, 23.000, que son de las más comunes también, y 34.5. Esta clasificación es importante porque a partir de aquí es como le va a aplicar los conceptos del código de red o los requerimientos a cada uno de estos usuarios del Sistema Eléctrico Nacional, llámese centros de carga, como los define desde entonces esta ley. Centro de carga, cualquier usuario conectado al Sistema Eléctrico Nacional y particularmente en su aplicación para aquellos que estén en media o en alta tensión. Entonces, bueno, pues ya se imaginará aquí, la aplicación es universal, desde los OXXOs que tienen su propio transformador hasta las grandes naves industriales metalmecánicas, mineras y demás que hacen transformación o ensamble de productos en general. Pues bueno, en este punto también hay otra definición, así como en la parte de generación entrega la energía y en ese punto de interconexión que básicamente son las bahías, ¿no? A partir de ahí se tendrá que demostrar con análisis, con estudios y demás el cumplimiento del código de red, pues también para los centros de carga hay un punto que se conoce como el punto de conexión, que coloquialmente más bien identificaríamos como la acometida misma de suministro de energía hacia nuestra subestación. Y en ese punto habrá que demostrar mediante diagnósticos, análisis, estudios, que el centro de carga está cumpliendo con lo que le toca cumplir, lo que le toca atender del código de red desde el punto de vista técnico. Bien, ahora, de manera muy pronta, en un timeline, para que también siempre buscamos que esto sea como un antecedente. De repente todavía existe, pues por ahí en el medio, la duda sobre si esto fue un tema reciente, ¿no? El código de red, que para empezar ya decimos tiene 9 años ya publicado. Eh, Sin embargo, pues viene mucho más atrás, ¿no? Es un tema que nace para empezar con la creación de la Comisión Reguladora de Energía en el 93. ¿Sí? Si se notan un poquito por ahí, bueno, podemos apreciar que desde esta fecha de los 90, ¿no?
se comienza justamente con las labores de normalización, con las labores también de la parte de las reformas eléctricas, el tema de la infraestructura de nuestro sistema también, pero no solamente en la parte eléctrica, también en la parte de petroquímica y gas, que de hecho la misma Comisión Reguladora tiene bajo su propia, eh, eh, vamos a decirle, su propio yugo, el control también de estos energéticos. Así como en el 93 justo se crea la Comisión Reguladora, pues 2 años después se publica su ley, la ley de la Comisión Reguladora. En el 2013, como recordarán, se promulga nuestra reforma energética y aquí es donde se abre ya justamente esta campaña pues, de privados, ¿no? Al sector eléctrico, sobre todo en generación, se abren también las puertas al autoconsumo, los propios usuarios pueden ser sus propios generadores bajo ciertas condiciones, se crean diversas figuras en donde el usuario puede incluso vender energía eléctrica al sistema, en fin, una serie de cambios estructurales que permiten de alguna manera hacer más ágil y más dinámico nuestro sistema eléctrico con la intención pues de entregar la demanda de energía que se busca en nuestro país. Aún así, a pesar de ello, tengamos algunas deficiencias en demandas o puntos de consumo de energía, sobre todo en la parte residencial, en los lugares recónditos del país donde todavía no llega, que justo es lo que se busca, ¿no? Con esta misma reforma y con estos proyectos de infraestructura, pues tener energía, de hecho es uno de los ODS, ¿no? Objetivos de Desarrollo Sustentable que tiene nuestro país también como política nacional, buscar energía asequible en todos los puntos donde se necesite en cualquier rincón del país. Pues bueno, a partir de esto también en 2014 se publica una ley importante que se conoce como LORCME, que es una ley de órganos reguladores concentrados en materia de energía, y justamente a la CRE se le da la categoría de un órgano concentrado en materia de energía. Se crea también el SENACE, que es la comisión, perdón, el Centro Nacional de Control de Energía, es básicamente es el vigilante de este sistema eléctrico. Y pues acto seguido, en 2016 se publica la primera versión del código de red. Esta primera versión de código red nos da una ventana de tolerancia de 3 años para que todos los usuarios del sistema puedan a bien hacer una valoración de aquellas partes en las que tuvieran que hacer mejoras o reacondicionamientos para entrar en este contexto de cumplimiento técnico. Y son 3 años que, pues lamentablemente debo decir, en la experiencia que hemos tenido, en el paso del tiempo, 3 años en los que no pasó nada, ¿no? Relativamente nada. No hubo atención, de hecho, más allá se generó una serie de conflictos por ahí de manejo de información, desinformación, obviamente, surgieron muchos improvisados empezando a buscar cómo hacer negocio con esto, hubo muchos sorprendidos a nivel industrial sobre todo, a los que pues, les llegaron con la famosa eh, pues el miedo, ¿no? Meterles miedo a los usuarios sobre esta ley, que si no se cumplía, pues iban a cortar energía. Hemos visto muchos casos a partir de los grupos de especialidad donde nosotros nos vamos moviendo en este medio, en colegios y asociaciones. Compartimos mucho sobre qué han visto en el escenario y la verdad es que en su momento fue impactante que tanto se manejó malamente la información y también, pues obviamente la autoridad un poco empezando en este tema, pues con poca infraestructura para poder hacer justo lo que le tocaba en términos de difusión y de información. Sin embargo, bueno, pues lo que sí es un hecho es que una vez que se promulga como ley este código, automáticamente, pues ya publicado en el diario oficial, es de conocimiento general y por lo tanto, pues ya esto no, el desconocimiento de la misma ley, pues no nos exime de la obligación de cumplirlo. Pues a partir de esto, en el 20, la Comisión Reguladora, una vez que ve en la primera fase que no hubo atención, que no hubo incluso interés, debo decirlo también así, tal cual, no hubo de repente interés, todo apuntaba a ojos de los usuarios del sistema eléctrico a que esto era un tema meramente político y pues bueno, la realidad es que no, nunca ha sido así. Por supuesto, tiene una parte política, no nos vamos a meter en ese tema, es obligado que tiene su arista política, pero este es un tema más técnico, es un tema de infraestructura de nuestro sistema. El código de red no es más que una serie de reglas de juego para poder estar en la cancha en este sistema eléctrico nacional y mantenernos ahí haciendo uso de este energético para nuestra operación y para nuestra vida misma.
Entonces, bueno, pues estas reglas del juego estaban dictadas. En el 2020 la Comisión Reguladora publica una serie de eh, planes estratégicos, dentro de los cuales los principales objetivos, pues justamente era darle énfasis al código de red, de establecer también los mecanismos para darle cumplimiento y en todo caso, si no, pues para empezar a aplicar las sanciones, porque hay un apartado, por supuesto, de sanciones de incumplimiento y claro que son más drásticas que en el caso hubieran sido por incumplimiento de una norma oficial mexicana, ¿no? Por eso es importante también destacar que a nivel de una ley, pues ya estamos hablando de un término en terrenos federales y pues las sanciones ya son más drásticas también en el incumplimiento. Pues bueno, acto seguido, después de la publicación del plan estratégico, en el 2021, a partir de unos cambios también de la misma reforma en la ley de la industria eléctrica, pues viene también la publicación en diciembre de la versión 2.0 del código de red con estos ajustes y se da otra ventana de 2 años más a los usuarios del sistema eléctrico nacional, a los que apliquen los cambios y particularmente hablando de centros de carga, que es la charla de hoy, pues hay un par de puntos dentro de los 8 incisos principales que ya les aplica también a los centros de carga, en esencia aquellos de más de 1 mega de demanda contratada. Bueno, de igual o mayor a 1 mega de demanda contratada, y pues bueno, esto, la ley dice, pues tienes un par de años más para cumplir con este otro requerimiento, entendiendo que para entonces ya deberíamos estar cumpliendo con el resto de los incisos que desde la primera versión aplicaban. Pues bueno, esto quiere decir que para el 2023 debería estar ya cumpliéndose todos los incisos del código de red por todos los usuarios del sistema eléctrico nacional. Igualmente en octubre, ¿no? En octubre se publican las bases que establecen justo los procedimientos para la acreditación de las unidades de inspección para centros de carga en código de red. Algo que, pues, una figura obviamente importante en esta cadena que hacía falta entonces y que, bueno, pues para octubre 23 ya se tenían las bases para estas unidades de inspección, los requerimientos, la infraestructura, todos los procedimientos de evaluación y demás. Y pues para diciembre 23, que ya se había cumplido los 2 años más del código de red, pues la Comisión Reguladora anuncia justo que ya el factor de potencia a partir del 1 de enero se fijaría en 0.95, como lo establece la primera versión, y para aquellos centros de carga de más de 1 mega, de igual o más de 1 mega de demanda contratada, pues ya era obligatorio también cumplir con este requerimiento, por lo tanto, a partir del 1 de enero, en caso contrario, pues estarían aplicando las sanciones correspondientes. Eh, de tal forma que pues esta misma comisión en 2024 anuncia ya el comienzo de las unidades de inspección, una vez que están en el proceso de evaluación. En mayo del 24 se publica el acuerdo 54 del 2024, en donde ya se tiene el procedimiento de acreditación definido y aprobado para las unidades de inspección de código de red en centros de carga o para centros de carga. Acto seguido, pues un par de meses después se tiene ya la primera unidad de inspección acreditada, ya con todas las de la ley, y esto cierra prácticamente el último eslabón de la cadena para poder con ello hacer cumplir todos los requerimientos del código, pues faltaba solamente esta figura, en el caso de centros de carga, para poder cerrar ya esta pinza. De tal manera que pues en enero del 25 también, tras unos cambios políticos y en las esferas de la administración de esta dependencia que para todavía diciembre del año pasado se llamaba Comisión Reguladora, pues en el 25, en enero, amaneciendo, la Comisión Reguladora de Energía desaparece como tal y se constituye la Comisión Nacional de Energía, que para efectos de resumen prácticamente sustituye a la Comisión Reguladora de Energía, se le adicionan algunas otras, pues, vamos a decirle, tareas, ¿no? Obviamente la Comisión Reguladora tenía una función como órgano completamente autónomo, con recurso e infraestructura propia. Hoy la Comisión Nacional de Energía pues está bajo el yugo de la Secretaría de Energía puntualmente, depende obviamente de la determinación de esta y su presupuesto pues también obviamente tendrá que ser definido por esta misma Secretaría. Ya no tiene esa autonomía completa, sin embargo sigue operando con esa misma gestión técnica propia.
la Comisión Nacional de Energía entonces publica también en mayo su ley, la ley de la Comisión Nacional de Energía, perdón, y con esto, a partir de mayo, pues básicamente se tienen ya todas las condiciones, tanto técnicas como administrativas, para que se pueda hacer ya la gestión de la inspección, vigilancia, cumplimiento o en todo caso sanción con relación al código de red. Pues bueno, así pronto ese timeline para que veamos a dónde estamos parados hoy, desde dónde viene el tema. Y bueno, nos podemos dar cuenta que somos muy lentos en ese tema, en la reacción de por sí, pues desde esta creación de este órgano regulador en los 90, ya después de poco más de 30 años, apenas estamos viendo ya pues la infraestructura necesaria para poder gestionar esa reforma que busca, decíamos desde el inicio, nada más que tener un sistema, una infraestructura confiable, una, sí, un sistema eléctrico con calidad, un sistema eléctrico que suministre energía en términos de seguridad también y que sea sostenible, ¿no? Ese es el objetivo. Y obviamente los centros de carga tienen una participación importante en esto como usuarios también, porque en caso de no entrar en estas condiciones de cumplimiento, también los usuarios pueden provocar una desestabilización del sistema e incluso algunos de ellos pueden provocar una salida abrupta del sistema eléctrico, un desorden que pueda dejar fuera el suministro de energía eléctrica en proporciones importantes. Ya ha pasado, dicho sea de paso, ya ha sucedido en algunas partes del país, sin meternos en esos temas ahorita, pero ya ha habido escenarios en donde nos hemos quedado sin energía eléctrica en grandes porciones geográficas a razón de este tipo de situaciones de incumplimiento. Eh, Hay que entender algo también en términos técnicos, pues bueno, después nada más de pensar que en el año 94 que se empieza a generar la parte normativa, ¿no? Que se publican las primeras normas de instalaciones eléctricas, sus primeras versiones en esas fechas, pues empezamos a regular las instalaciones eléctricas. Ya desde ahí, pues hay que entender que nuestro parque industrial, para empezar, hablando de los usuarios más importantes, de los mayores consumidores de energía en términos de ese alcance del código de red, pues es la industria en general, la industria en general. Eh, y pues nuestro parque industrial, sin ir tan lejos, quitándonos los últimos, quizás ya ni siquiera diría yo las últimas 2 décadas, ¿no? Probablemente los últimos 10 años de infraestructura nueva, industrial, que ha crecido importantemente con este tema del nearshoring, ¿no? Y la parte también de las inversiones extranjeras en el país. Pero si nos vamos un poquito para atrás, del año de los 2000 para atrás, nuestro parque industrial no tiene menos de 40, 50 años de vida. Entonces es un hecho que la mayoría de ellas no fueron hechas o construidas en cumplimiento con las normas oficiales como la NOM 001 instalaciones eléctricas. Y como no es retroactiva, pues obviamente la única razón para que cualquier inmueble ahorita o desde entonces se ve obligado a cumplir con las actuales normas es que éste sufra algún cambio en su infraestructura eléctrica, alguna modificación, un aumento de carga, un crecimiento de la misma, un cambio de razón social, cualquier cosa de estas para que se vea obligado entonces a atender estos nuevos requerimientos. Obviamente todas las construcciones nuevas pues tendrán que apegarse a estas normas, igual que al código de red. Y aún así, debo decirles que en nuestro caso hemos experimentado en algunas industrias nuevas, en algunos inmuebles nuevos, donde se supondría que deberían estar en orden ya con estos requerimientos y pues siguen todavía careciendo de atención a esta ley y en general a todas las normas y leyes de la parte de seguridad eléctrica por lo menos. Pues bueno, aquí en pantalla los 8 principales incisos del código de red, empezando por tensión y frecuencia, las manejamos o las quiero manejar así de manera paralela, porque ambas, bueno, pues dependen primordialmente de la fuente, obviamente, y en términos de la condición que se debería de atender en esta parte de tensión y frecuencia, pues hay unos límites de tensión y límites de frecuencia hacia abajo y hacia arriba que se manejan como tolerables desde el punto de vista del suministro, pero el código de red para centros de carga de manera puntual aplica más bien para aquellos centros de carga que manejan por su tamaño y por sus características o necesidades, que manejan esquemas de protección remedial por subtensión o sobretensión o subfrecuencia o sobrefrecuencia.
Estos relevadores que en un momento dado están calibrados para que en caso de que la tensión o la frecuencia se salga de los parámetros configurados, automáticamente operan y desconectan al centro de carga. Entonces, lo que se busca aquí en términos técnicos es que los centros de carga que posean este tipo de esquemas de protección, pues bueno, mantengan su configuración de estos relevadores en los márgenes tolerables que establece el código de red, que de manera muy puntual, para el caso de tensión, por ejemplo, pues estamos hablando de más o menos 5% de manera permanente, es decir, que el suministrador tendrá tolerancia de entregar energía con más o menos 5% de variación de manera permanente y hasta 10% por lapsos de no más de 20 minutos. Entonces, si contamos con esquemas remediales, este tipo de relevadores de protección en tensión y frecuencia se tendrán que configurar para que no operen antes o dentro de este rango de tolerancia, ¿vale? Si se sale de este rango, entonces el relevador puede operar y ya no será una cuestión de imputabilidad al centro de carga. Eso es lo que se tiene que buscar en términos de tensión y frecuencia. Obviamente la frecuencia es el parámetro mucho más vigilado desde la generación. Una variación en la frecuencia nos puede prácticamente sacar de sincronía las unidades de generación y con esto pues prácticamente salir de operación toda la fuente de generación y por supuesto ya sabemos qué traerá como consecuencia esto. Entonces la frecuencia es de hecho el parámetro que más se vigila desde la generación y la tolerancia puede ser de más o menos 1 Hz, ¿no? Y hasta 1.5 en todo caso por lapsos de 20 minutos en caso de alguna situación por ahí de desequilibrio. Y no tendrían que salir de operación los centros de carga que cuenten con estos esquemas de protección. Entonces, pues la mayoría de los usuarios, salvo los muy grandes, mineras y centros de carga ya de capacidades importantes de demanda, pues sí ya tienen este tipo de esquemas, se tendrán que configurar para asegurarse de que estos estén por encima de los rangos mínimos que tolera el código de red para que no operen, ¿no? Inadvertidamente, porque esto sería un incumplimiento justamente a este requerimiento del código. Pues bueno, pasando de ahí, ya en términos, vamos a ver la parte de seguridad eléctrica también en el punto 3 y 4, punto 3 y 5, perdón, que es cortocircuito y coordinación de protecciones. Bueno, pues el centro de carga tendrá que demostrar justamente que su sistema cuenta con las capacidades interruptivas suficientes para tolerar un esfuerzo por cortocircuito y también que sus esquemas de protección guardan la configuración y la coordinación necesaria, no solamente con su sistema propio, sino también hacia la fuente con el suministrador de energía. Entonces, si es CFE, se tendrá que coordinar con ellos para asegurarse de que nuestro esquema guarde esa secuencia ordenada de operación en caso de una falla, buscando en todo momento, obviamente, que los primeros que operen sean nuestros elementos de protección antes que el de la propia fuente, porque entonces incurriríamos en incumplimiento. Este estudio de corte y coordinación, pues bueno, sí vale la pena mencionar, se tiene que hacer, tenemos dos puntos de aportación o dos fuentes de aportación cuando hacemos el estudio de cortocircuito, que aquí, bueno, insistimos que hay que reportarlo en el punto de acometida, pues al final de la fiesta hay dos aportaciones importantes. Una la hace la propia fuente y de hecho es la mayoría de la aportación de cortocircuito viene precisamente de la fuente, que no es más que la propia del sistema y la que los vecinos aportan al sistema. Entonces, pues puede llegar a algunos puntos a ser incluso más del 70 o del 80% de la aportación general del cortocircuito. Sin embargo, también la misma carga tiene una aportación importante y sobre todo en inmuebles o industrias, sobre todo que tienen carga motriz en demasía o en proporciones grandes, pues estas tienden a tener una aportación de carga importante en cortocircuito. Entonces, estos estudios, pues ya más allá de simplemente hacerlo en el punto de acometida, yo creo que aquí es donde viene la invitación también a romper un poquito con ese esquema mediocre del mínimo necesario y hablemos ya de ingeniería, hablemos de profesionalismo y entendamos que al final nuestra chamba pues no es hacer lo mínimo necesario, ¿no? Sino de alguna forma buscar también cómo aportar, ¿no? En este caso, de una mejor manera con las inversiones que se hagan, ¿no? En todos los sentidos, en recurso económico y en recurso humano también, y por supuesto en el técnico. Entonces, si ya estamos aquí y vamos a hacer un estudio de corto y coordinación, y de todas maneras
se va a pagar esto o el usuario lo va a invertir en este estudio, porque tiene que ser una inversión desde la concepción misma, ¿sale? Debe tener un impacto positivo. Ya desde aquí me gustaría que vayamos pensando todos igual, de manera síncrona, que el código de red no es un tema de imposición. Por supuesto, tiene que estar en una ley para que todos tengamos a bien entender que es necesario cumplir con él, pero veámoslo ya con la vista de una oportunidad hacia el centro de carga para mejorar sus condiciones eléctricas, toda vez que ya platicamos que la mayoría de las industrias ya tienen 3 o 4 décadas que se construyeron y que además en ese mismo tiempo pues han venido sufriendo modificaciones en sus propias instalaciones, cambios, ¿no? Dinámicos de crecimiento de carga, de aumento, ¿no? De la demanda, porque pues eso es lo que vemos en la industria. Hay mucho dinamismo. Hoy están de una manera y en el próximo año ya cambiaron sus condiciones, no solamente por demanda de mercado, sino por ampliación o participación de mercado mismo, por diversificación de negocio. Entonces, todos estos cambios, modernización incluso tecnológica, todos esos cambios traen consigo, obviamente, un cambio, también una modificación en su topología eléctrica. Y necesariamente tenemos que asegurarnos de que ésta guarde las mismas condiciones cada vez que hagamos algún ajuste al interior de la instalación, pues se guarden las condiciones de seguridad, de calidad, de confiabilidad de este sistema eléctrico al interior del centro de carga. Entonces, este código de red y su implementación es una oportunidad justamente de ver hacia el interior de nuestro proceso, ¿sale? E impactar justamente con todo lo que se tiene que hacer ya de por sí de manera obligada, pero no pensar hacia arriba del punto de acometida, que es como que la intención de esta ley, sino también ver hacia el interior de mi proceso. ¿Cómo yo puedo llevar esto en beneficio de mi proceso, en beneficio de mi cliente, en beneficio de yo como usuario, consumidor, como industrial, como comercial, como hotelero? ¿Cómo puedo hacer que esto traiga un beneficio al interior de mi proceso? Pues bueno, de entrada, pues obviamente cumpliendo con él, y automáticamente estaríamos asegurando que nuestro sistema se mantenga ordenado por principio de cuentas, ¿no? Un orden de nuestro sistema eléctrico. Estos estudios de corte y coordinación, entonces, se tienen que llevar hacia abajo de nuestro sistema, desde nuestra fuente de energía en la subestación hacia mis cargas puntuales y poder asegurarme que todos mis elementos de protección, no nada más en la cometida, sino aguas abajo, guardan las condiciones de capacidad suficiente para tolerar cualquier esfuerzo de cortocircuito que se pueda presentar en cualquier parte de mi sistema. Ya les digo yo otra vez que si de todas maneras voy a hacer el estudio, pues no me quita nada dedicarle un poco más de tiempo y analizar hacia el interior de mi proceso para asegurarme de que este también está cumpliendo de manera ordenada. Dicho sea de paso, además esto no es un requerimiento del código de red. Si nos vamos a la NOM 001, yo me tengo que asegurar de que todos mis elementos de protección guarden esa capacidad interruptiva necesaria en función del cortocircuito que se puede presentar en un escenario anormal, y también que mis esquemas de protección tengan una secuencia ordenada de operación, empezando siempre por aquella que está cerca del punto de falla y de ahí aguas arriba, ¿no? De esta forma asegurando que siempre se limite la falla en el menor tiempo posible. Así que este estudio debería de expandirse hasta allá y cumpliríamos no solamente el código de red, sino también lo que nos exige la NOM 001 en términos de seguridad eléctrica. Y de ahí nos vamos a otras normas más, porque si me provocan tantito, hablemos de la NOM 029 de la STPS, una norma de seguridad eléctrica en la industria que nos obliga a identificar todos los posibles escenarios de falla que se puedan presentar en el manejo de la energía eléctrica en un proceso productivo o en un centro de trabajo, como le llama la norma, y que aquí, pues obligadamente, el primero que sale en la lista, pues son las fallas por cortocircuito, ¿no? Las fallas a tierra también podrían ser, el choque eléctrico, el arco eléctrico, que por cierto es consecuencia del cortocircuito. Entonces, esto también atañe a otros requerimientos normativos que si lo atendemos de una manera ordenada, en una sola podemos prácticamente resolver 2 o 3 obligaciones que tenemos también desde el punto de vista de seguridad. Entonces, bueno, pues esta parte de corte y coordinación, ya les digo, creo que se tendría que expandir hasta allá y esos son de los beneficios que traería precisamente eh, eh, implementar este tipo de necesidad o de requerimiento también al interior del proceso. Por supuesto, vamos a encontrar puntos de mejora.
donde tengamos que reacondicionar o modificar la instalación, entendiendo obviamente que es casi como que de sentido común pensar que esa instalación eléctrica que tiene 30, 40 años, hoy ya no guarda las mismas condiciones, ¿sale? Los conductores ya seguramente están en las últimas en términos de aislamiento, si no es que ya tuvieron algunos efectos por ahí en el tiempo, algunas fallas, los esquemas de protección también, de repente no hay ni siquiera un mantenimiento. Nos ha tocado ver en subestaciones de media tensión o de alta tensión que pues los relevadores ahí están intactos desde 3 o 4 años atrás, ¿no? ¿Y por qué no se les da un mantenimiento o una revisión con pruebas en vacío? Pues porque como nunca han operado, nunca han fallado, pues en realidad es que están en condiciones óptimas, ¿no? Son cuestiones conceptuales, pero también que creo que merece la pena pues aprovechar esta línea de acción que establece el código de red para justamente tomarnos la oportunidad de, por principio de cuentas, ordenar, ¿no?, nuestro sistema eléctrico para después pensar ya en términos de eficiencia o de calidad de energía. Si no nos ordenamos primero, no podemos pensar en términos de calidad de energía. Después, menos podríamos pensar en términos de eficiencia. Y voy a poner un ejemplo tan solo. ¿Cuántas industrias no hemos visto que están implementando sistemas fotovoltaicos para tratar de ser un tanto más eficientes en el consumo o por lo pronto ahorrar energía, ¿no? ¿Vale? Porque en realidad es que si lo vemos desde el punto de vista técnico, implementar fotovoltaicos no es que hagamos más eficiente nuestro sistema, porque sigue siendo el mismo, ¿sale? Sigue consumiendo lo mismo y sigue desperdiciando lo mismo, si es el caso. Hablemos de una industria en estas condiciones, pues el otro punto que está aquí, que es el 4, que es factor de potencia, el hecho de meter bancos de capacitores, que además también me gustaría decirlo desde ahorita, el término banco de capacitor ya incluso es demasiado arcaico, ¿no? Ya no es un banco de capacitores, ya llevamos 4 generaciones de equipos de calidad de energía, estos famosos sistemas híbridos que ya no solamente gestionan el factor de potencia, sino también la distorsión armónica e incluso ya esta 4 generación también gestiona el balance de corriente. Entonces ya el término banco capacitores ya se quedó hace 10 años atrás. Hoy se ocupan sistemas combinados que de manera autónoma y bajo ciertas condiciones, ya incluso con electrónica de potencia, se aseguran de monitorear de manera permanente las condiciones en términos de factor de potencia, en términos de calidad de energía, en distorsión armónica y balanceo de corriente, y entran en acción cuando éstas salen de los parámetros que se están configurando. Obviamente los parámetros que establece el código de red. Entonces, el factor de potencia, por ahí se tiene de repente malamente el concepto de que corregir el factor de potencia o compensar energía reactiva eh, trae ahorros de energía. En realidad es que no tiene que ver para nada con ahorro de energía. Estamos simplemente engañando la medición, inyectando una carga, una corriente vectorialmente opuesta a la inductiva y por lo tanto únicamente estamos desplazando, ¿no?, los vectores para reducir ese ángulo que forma el factor de potencia. Llevarlo al cero preferentemente o a la horizontalidad para con ello el factor de potencia se acerque a la unidad. Pero pues este factor de potencia se desmerece una vez que tenemos carga inductiva en el proceso. Entre más motores tenemos en el proceso, entonces el factor de potencia se verá más afectado. Y si estos motores son motores viejos, además, en donde no se cuida, como hoy, las normas de eficiencia energética en esta fabricación de tecnologías, pues con mucho mayor impacto vamos a tener una caída del factor de potencia. Entonces, la compensación no tiene que ver con eficiencia, tampoco tiene que ver con ahorro de energía, es simplemente una manera de compensar la energía en demasía inductiva, inyectando reactivos capacitivos para que en la medición podamos de algún modo también equilibrar, ¿no?, lo que le tendríamos que estar demandando a la fuente de reactivos para poder equilibrar el sistema. Pero no trae ningún beneficio hacia nuestro proceso. Obviamente, hacia el exterior evita que la fuente genere en exceso reactivos para compensar nuestro factor, pero hacia el proceso, hacia nuestro centro de carga, que es el tema de hoy, no trae ningún beneficio en ese sentido. ¿Ok? Si queremos hablar de eficiencia en términos de factor de potencia, tendríamos que pensar más bien en cargas inductivas de alta eficiencia. ¿Okay? O sea, hacer un proyecto de modernización de equipos, si es que aplica, si es que esa es la condición, para poder justamente entonces llevar el factor de potencia de manera ordenada y eficiente, ahora sí,
a un factor más cerca de la unidad y con esto no solamente ahorrar, ¿no? En términos de factor de potencia, sino también en consumo de energía, puesto que estos motores van a generar un trabajo o van a por lo menos aprovechar por lo pronto la energía que se les está entregando, transformándola en un trabajo de una manera más eficiente. ¿Ok? Entonces, el factor de potencia tiene que ver con ello. Y es necesario hacer un análisis de este. Afortunadamente, hoy ya nosotros hemos implementado desde hace muchos años en el sector de hospitales, por ejemplo, y ya lo hacemos a nivel industrial también con algunos clientes. No tenemos que esperar a que la unidad ya esté operando, ¿no? Eso era hace 20 años, ¿no? Esperar a que la unidad esté operando para hacer una medición y ser más precisos en la selección de la compensación. Ahora ya no es necesario, ya tenemos tecnologías en softwares de ingeniería que nos permiten un análisis puntual de la carga. Obviamente se tiene que hacer de una manera profesional y por especialistas para poder simular cómo se va a comportar mi factor de potencia a partir de un análisis de la carga que tenemos instalada. Con esto podemos llegar a ser lo suficientemente precisos como para poder atender de manera anticipada desde el proyecto la implementación de estas soluciones en los sistemas eléctricos y que una vez que entre en operación, porque así lo pide el código de red, una vez que entren en operación estos inmuebles, pues ya estén cumpliendo con este requerimiento. Pero además también, pues obviamente nos permite desde el proyecto anticiparnos e incluso poder aportar desde la implementación de tecnologías, pues equipos, ¿no? De alta eficiencia que no me impliquen meter una gran cantidad de reactivos, no porque no podamos hacerlo, sino porque no es muy provechoso, vaya, si lo queremos decir así, tratar de decir, pues metemos más capacitores, ¿no? La idea sería que si tenemos la oportunidad de hacerlo desde el proyecto, pues que también desde ahí convivamos y coadyuvemos con el resto de las especialidades. Por ejemplo, en el caso de inmuebles que utilizan grandes cantidades de aire acondicionado, pues sentarnos con el especialista del aire acondicionado, que finalmente va a requerir de energía eléctrica para suministrar a ese sistema y pues que podemos en conjunto definir una metodología que sí apunte a un proyecto eficiente. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es en la parte de factor de potencia. Y aquí, particularmente en términos de factor de potencia, pues el código de red nos exige 0.95 todavía hoy para los usuarios en media y alta tensión, de media arriba de 1 mega de demanda contratada. Los que están por debajo de 1 mega de demanda contratada no están obligados a cumplir con factor de potencia y tampoco con el término de distorsión armónica y flicker en calidad de energía, que es el punto número 8 que vemos también aquí. Dicho sea de paso y aprovechando, en términos de calidad de energía, perdón que me lo brinque, pero ya estamos ahorita en el tema, pues hay tres alcances puntuales. Uno de ellos tiene que ver con la distorsión armónica. Este fenómeno que además cada vez se hace más presente en los procesos industriales en general y en cualquier economía, en cualquier proceso en general. ¿Por qué razón? Pues porque cada vez tenemos mayor presencia de cargas electrónicas, la tecnología en la electrónica, en la comunicación, se han expandido de manera abismal y en términos de procesos productivos, pues la automatización, los controles y demás, pues llevan este tipo de cargas ya más presentes en estos procesos. De tal manera que, pues, esto hace evidente y cada vez con mayor magnitud la presencia de distorsión armónica. ¿Cómo es que se genera esta? Pues bueno, no es hoy la charla o el curso técnico. Por supuesto que tenemos un tema más profundo que podemos abordar ya en un curso, pero de manera muy resumida, la distorsión armónica o los armónicos, como le conocemos en el medio, no son más que una descomposición de la forma de onda alterna a continua, es decir, un proceso de rectificación que además ocupan obligadamente todos los equipos electrónicos. No hay manera de que un equipo electrónico funcione con corriente alterna. Por lo tanto, lo que hacen, una vez que los alimentamos con corriente alterna, estos utilizan un rectificador o un proceso de rectificación para convertir esa corriente alterna en corriente continua. Entre más el equipo es exigente en términos de esta calidad de la forma de onda, pues se requerirá un proceso de rectificación más robusto, ¿sale? Y esto implicará presencia de mayor distorsión armónica en la red. Entonces, por ejemplo, pues hay sistemas, por ejemplo, las caras monofásicas que utilizan normalmente rectificadores de 4 pulsos
Y la regla en términos de calidad de energía es que la distorsión armónica que se va a presentar en el sistema, pues siempre será en función del número de pulsos menos uno. Así que en un sistema monofásico o en un sistema con una rectificación de 4 pulsos, tendremos presencia de distorsión armónica de tercer orden, ¿sale? O tercera armónica. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, será una magnitud en corriente con una frecuencia de 3 veces la frecuencia fundamental, 180 Hz. Y así, si tuviéramos un sistema de rectificación, como sucede, por ejemplo, con los variadores de frecuencia en las cargas trifásicas, de 6 pulsos, que son los más comunes, pues tendríamos entonces una distorsión armónica de 6 - 1 de quinta armónica o de quinto orden. Es decir, una magnitud en corriente que tiene que ver obviamente con relación a la nominal de la carga y con una frecuencia de 300 Hz. De tal manera que toda esta combinación de cargas electrónicas en los sistemas eléctricos, pues hacen presente la distorsión armónica de frecuencias múltiplos de la fundamental, desde 120 y hasta N distorsión armónica. En la experiencia que hemos tenido, la verdad es que las más comunes pueden llegar quizás hasta la treceava, quinceava armónica, en valores que pudieran tener relevancia, ¿no? En realidad es que las más comunes y las más presentes son tercera, quinta, séptima y probablemente novena. En la mayoría de los procesos, salvo casos muy específicos que puedan generar una distorsión mayor. Sin embargo, bueno, pues obviamente lo importante aquí es identificar esa magnitud, pero más importante la frecuencia en la que se presenta esa distorsión armónica para poder atenderlas de manera puntual. Muy bien, entonces, para esto, definitivamente se tienen que hacer estudios para poder identificar no solamente la presencia de esta distorsión, sino lo más importante, la fuente que genera esa distorsión armónica. Una de las premisas en términos de solución de código de red o de necesidades del código de red es que pues encontremos la fuente y atendamos o implementemos soluciones desde la fuente que genera este fenómeno. Igual sería con el caso del factor de potencia, pero aquí tendríamos que ser bastante cuidadosos en términos ya de la propuesta de solución, porque puede ser demasiado costoso, ¿no? Entonces habría que evaluar hasta dónde es conveniente o necesario hacerlo. Pero sí es importante saber qué o quién está generando esta distorsión. En el mismo término de calidad de energía, además de la distorsión armónica, que el código de red establece en una tabla, dependiendo de los niveles de tensión, ya sea de media o alta tensión del usuario, establece los límites de esa distorsión armónica en función de la frecuencia de distorsión que esté presente. Y pues un máximo tolerable en la combinación de las mismas también. Así que tendremos que asegurarnos de mantenernos en esas condiciones que establece el código de red. Lo comento muy al aire nada más, es una conferencia muy general. Por supuesto, tenemos todo un curso y también, si es que tienen alguna necesidad puntual, con mucho gusto, el simple hecho de que nos acompañen en esta conferencia ya los hace parte del SIGCENER y esto trae beneficios como, por ejemplo, consultoría, asesoría sin costo, hasta una visita de diagnóstico preliminar también sin ningún costo. Entonces ya podemos platicar con más profundidad el tema. Incluso pues estarían invitados cordialmente ahora que tengamos nuevamente un curso en términos de esta especialidad. Con mucho gusto también se les hará llegar esta información. Pues bueno, la otra parte de calidad de energía, además de distorsión armónica, también tiene que ver con flicker, ¿no? El flicker que se conoce como el parpadeo, que no es más que una caída súbita de la tensión en fracciones de tiempo muy, muy cortas, que pues a veces son incluso, no sé, imperceptibles, ¿no? A la vista, pero se le llama parpadeo. Es como un apagón pronto, de un cerrar, abrir y cerrar de ojos. Y esto suele suceder con cargas muy, muy grandes que pues, demandan picos de corriente muy, muy elevados en lapsos de tiempo muy cortos que desestabilizan la tensión. Entonces, este flicker se tendrá que identificar si existe o si ahí está presente, identificar la fuente también y poder atenderlo de manera puntual. Y por el otro lado, en términos de calidad de energía, el tercer elemento pues es la parte de balanceo de tensión y corriente. Hoy ya se exige que el sistema se encuentre balanceado en tensión y en corriente. Y los límites justo de desbalance están también en la tabla y están en función justo como lo hace en términos de calidad de energía por distorsión armónica, lo hacen en función de la impedancia relativa del sistema y esta se calcula a partir de la corriente
de demanda que tiene el propio sistema a lo largo de un periodo anual, ¿no? Se evalúa básicamente su demanda en corriente, se calcula una impedancia relativa y este valor se va a la tabla y me establece a mí los límites que tendría yo que asegurar en los que se encuentra el centro de carga. Si los rebasamos, entonces tendremos que hacer alguna implementación. En el caso de que la energía por distorsión, bueno, pues obviamente filtrar esas distorsiones en la medida de lo posible a pie de carga, ¿no? O a pie de la fuente que lo genera. El balance, pues es una tolerancia que tendremos que, en suma, el máximo desbalance que esté permitido en función del tipo de centro de carga, se tendrá que asegurar en todo momento. Y pues algo también que hay que entender es que esto no se puede hacer de manera manual. Olvídense de que podamos ir a los tableros y a repartir las cargas donde tengamos un desbalance, porque esto, pues, para nada es práctico ni sencillo, ni tampoco fiable. De tal forma que el desbalance que se puede presentar en un sistema en términos de corriente, hoy ya se hace a través de procesos de inyección de corriente, obviamente, que no van a demandar un consumo de energía, ¿sí? Pero sí que van a permitirme mantener equilibradas mis tres fases para cumplir con este requerimiento máximo desbalance permitido. Entonces, bueno, pues esta es la parte de códigos de calidad de energía, perdón, una disculpa. Y la otra parte tiene que ver con el tema de control y de tecnologías de la información. Un segundo, por favor. Perdón, ya estoy aquí de vuelta. Entonces, pues bueno, los apartados 6 y 7 que tienen que ver más con la parte de control, el tema de las TICs o las tecnologías de información y de comunicación, que esencialmente están orientados a atender todo el tema de telemetría, el tema de monitoreo permanente de los sistemas eléctricos y con esto también obviamente la comunicación hacia el centro de control, que es el CENACE, para mantener vigilado obviamente el cumplimiento de todos estos requerimientos, monitoreando todos los parámetros eléctricos obligados, tensión, frecuencia, corrientes, factor de potencia, todas las potencias, así como también la parte de calidad de energía. Y pues el centro de carga tendrá que garantizar que siempre estará en cumplimiento, que es otro de las, vamos a decirle, reglas de juego en este código de red. No es nada más mostrar que hoy estoy cumpliendo, a partir de un diagnóstico o de un muestreo, sino además garantizar que estaré cumpliendo de manera permanente. Y aquí es donde justamente entran estas dos partes, que es la parte de control y la parte de TICs. Hay un manual que se publicó en diciembre de 2017 que establece justamente todos los requerimientos que se deben de cumplir en todos los usuarios del sistema eléctrico nacional y obviamente el centro de carga está en esta lista para poder tener todos estos esquemas de comunicación, las redes, obviamente, el Internet, e incluso la redundancia para el caso de que la red de Internet la fibra óptica sufra alguna desconexión, pues tengamos alguna por la parte celular o los sistemas LTE, que son muy comunes ya hoy, para que no se pierda esa comunicación, porque podemos ser sujetos de sanciones en el caso de que se pierda esta línea de comunicación con relación al centro de control de energía. Esto obviamente pues, es básicamente para centros de carga que ya estén obligados a cumplir con esta parte, sobre todo los que son de más de 1 mega de demanda contratada y que también, bueno, ya estén participando en el mercado eléctrico mayorista, están obligados a cumplir con estos requerimientos de TICs y de control. Entonces, bueno, pues son un apartado importante que también se tiene que considerar y que obviamente dependiendo del tipo de centro de carga y de sus características, se tendrá que identificar si se tiene que atender y hasta dónde, ¿ok? Entonces, es una parte importante también. Ya la intención del SENACE en algún momento pues es obviamente tener una pantalla donde se encuentren todos los centros de carga y pues en algún momento de ser necesario incluso, lo voy a decir de manera muy burda, pero de ser necesario incluso desde una estación se pueda desconectar cualquier centro de carga que pueda estar metiendo en conflicto al sistema y que por sus propios medios no esté accionando, ¿no? De una manera remedial. Entonces, pues bueno, estos son los requerimientos de manera general del código y pues obviamente hay una lista de aplicación. Hablábamos hace un rato en la clasificación, la tabla que establece el código de red. Esta tabla viene en la versión 2. La primera versión no lo tenía.
En la versión 2 ya nos dice el código de red que eh, están en los 8 incisos de un lado y la clasificación por niveles de tensión. Pero también en los niveles de tensión, en la parte particular de media tensión, recordemos que son los usuarios de menos de 1 mega y los usuarios de igual o mayor 1 mega de demanda contratada, o sea, 1000 kilowatts, y los requisitos o requerimientos que tendrán que cumplir. Nos podemos dar cuenta de manera muy general aquí que en el 2.4 y en el 2.8, para el caso de los usuarios de media tensión de menos de 1 mega de demanda contratada, no les aplica. Es decir, que si yo tengo o soy parte de un centro de carga cuya demanda contratada es de menos de 1 mega, y pues obligadamente no tengo que cumplir con el factor de potencia que pide el código de red, que ya hoy son 95 de factor de potencia, pero a partir de el próximo año, 1 de enero del 2026, ya será 0.97. Pues hoy sigue siendo para ellos obligado el 0.90 que pide el suministrador, en este caso CFE. Ok, ahora bien, en términos de calidad de energía, para estos mismos usuarios de media tensión de menos de 1 mega, solo tendrían que cumplir con la parte de desbalance de tensión y corriente, no obligadamente con distorsión armónica ni flicker. Pero entonces aquí volvemos otra vez al tema de ser un poquito más profesionales y dejar esa mediocridad del mínimo necesario, porque hemos tenido varios casos de centros de carga en donde, pues sí, se les hizo un estudio de calidad de energía y pues estaban dentro de los parámetros del código de red, aparentemente, según así lo dictaba el estudio, y por lo tanto no había que hacer nada, ¿no? En términos de cumplimiento. Pero ¿qué creen? Que resulta que este centro de carga sufría o estaba sufriendo por tiempo con relación a disparos inadvertidos de protecciones, ¿no? De repente, en algunos puntos de manera muy particular, estaban dañándose tarjetas de PLCs de manera inadvertida. Y cuando nosotros hicimos ya una profundización en la evaluación de esta situación, pues sí, efectivamente, nos dimos cuenta que a nivel del punto de conexión, o sea, en el nicho de medición donde hicimos la prueba, efectivamente la distorsión estaba en orden con lo que le tocaba cumplir, pero esa distorsión en el punto que la estaba generando, que era la mayor distorsión que estaba en la red, se generaba básicamente en un punto, en una carga en particular, estaba causando daños ahí que ya estoy comentando. Entonces, ahí es donde yo les digo que tenemos que llevar esto hacia el interior del centro de carga, expandirlo en beneficio del usuario. Si ya estamos ahí de todas maneras haciendo este diagnóstico y esta valoración, pues pensemos más que del punto de la cometida hacia arriba o de ese punto de conexión hacia la fuente, pensemos también del punto de conexión hacia abajo, porque finalmente el responsable de esto es el centro de carga, el usuario. Y esto se debería de hacer más que por una obligada de cumplir con una ley y asegurarnos de que cualquier ruido, distorsión o falla que nosotros generemos dentro de nuestro proceso no se salga del huacal, como decimos, ¿no? Es decir, no vaya hacia la fuente, porque entonces sí nos vamos a ver sujetos a una sanción. ¿Y qué hay de nuestro proceso entonces? ¿Qué hay de nuestro sistema eléctrico? ¿Cuándo le vamos a prestar un poco de atención? Justamente este es el momento de hacerlo y creo que con estos estudios es el mejor momento para poder trasladarlo también hacia allá y aprovechar el escenario para identificar dónde tenemos esos puntos de mejora, dónde ya tenemos que hacer una reestructura del sistema, dónde tenemos que hacer una modernización, si es necesario también, para poder reacomodar nuestro sistema, ordenarlo y poder ya pensar en términos de calidad de energía y después también de eficiencia energética. ¿Ok? Entonces, hace rato platicábamos que hemos visto centros de carga que ya están implementando sistemas fotovoltaicos, ¿no? Y de repente, no se comporta como estaban esperando una vez que los implementan, y de repente empiezan a fallar por ahí los inversores, ¿no? Empiezan a pagar multas de factor de potencia y no saben ni por qué. Entonces, si no ordenamos primero el sistema, empezando por la parte de seguridad eléctrica, si no ordenamos nuestro sistema eléctrico y después pensamos ya en términos de calidad de energía, ¿cómo podemos empezar a pensar en términos de ahorro, ¿sale? O de implementación de energías limpias? Si no tengo yo la casa ordenada, estos equipos, esas tecnologías van a sufrir. Eso es un hecho, ¿no? Se empiezan a meter equipos de control y de automatización, pero no tenemos bien ordenado el tema de calidad de energía. Pues estos equipos de automatización van a sufrir también.
por lo menos en términos de calidad de energía, ¿no? Entonces creo que es un momento en el que sí tenemos que voltear a ver al usuario porque he escuchado incluso unidades de inspección que dicen, pues es que esto es ahí en la cometida. Se mete el analizador, se sacan la información, entregan su estudio de corte y coordinación desde tu tablero, en el mejor de los casos, el tablero principal, y de ahí hacia arriba, ¿no? Tu seccionador y a la protección del suministrador, CFE en este caso. Y con eso cumplimos con el código de red. O sea que, en pocas palabras, lo que pase adentro del centro de carga no es bronca de la autoridad y lo que sucede adentro pues, seguirá siendo, como siempre, responsabilidad del propio usuario. El usuario piensa que cumpliendo con esta medición en el nicho, en el punto de acometida, ya está salvado. Y si se presenta un cortocircuito al interior del proceso, seguro que si está bien coordinado, como se dice, pues no va a pasar más allá del tablero o de la protección que esté en el peor de los casos principal en el circuito derivado, ¿no? Y si tenemos una falla, eh, pero ese sistema no opera aguas abajo en la fuente, pues entonces seguramente va a sufrir nuestro sistema eléctrico dentro del proceso. Incluso podemos eh, ser, puede esto ocasionar una afectación más grave hasta el punto de generar incendios, ¿no? Como ha pasado. Entonces, yo creo que sí hay que verlo hasta ese punto. Pues bueno, en términos de la tabla, pues está también la aplicación a los usuarios de alta tensión, por supuesto, así como los de media tensión que tengan igual o más de 1 mega de demanda contratada, les toca cumplir prácticamente todo el código de red en general, ¿no? Los 8 incisos que ya estamos platicando, pero también hay un apartado en el campo de aplicación del código de red que nos dice claro, ¿no? Que, pues bueno, estos son los puntos clave que se tienen que cumplir, pero también se tienen que atender todos los demás requerimientos normativos que apliquen, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hablábamos de la NOM 001, por eso hablábamos también de este, de las normas de calidad de energía, incluso las normas de STPS de seguridad eléctrica, que de entrada ya mencionábamos la 29, pero por ahí está la 22 también, ¿no? Y en general, normas que incluso pueden ser internacionales, que apliquen o que estemos aplicando por conveniencia en términos de calidad de energía y en términos de eficiencia energética. Entonces, yo creo que tenemos que abrir ese horizonte y nos tenemos que permitir y tenemos que darle la oportunidad también y el beneficio a nuestro cliente o al usuario como centro de carga de realmente llevar esto en beneficio de su proceso, de su sistema eléctrico. Bueno, pues una vez viendo la aplicación, aquí un decálogo que le llamamos nosotros de cómo deberíamos estar atendiendo este código de red ya para cerrar la conferencia. En una primera fase que nosotros identificamos como la fase prácticamente de diagnóstico y de simulación. Hay una primera etapa que es importantísima. Esta se da obviamente cuando el centro de carga ya está operando o está funcionando. Lo primero que se tiene que hacer pues, es un levantamiento. Es la parte, para mí, es la parte crucial, porque es donde yo voy a tener o levantar los datos puntuales de todos los elementos que componen mi instalación eléctrica dentro del centro de carga, empezando desde la fuente, mis elementos de protección, mis transformadores, ¿no? Mis tableros, mis circuitos derivados, mis alimentadores, obviamente la carga, por supuesto, toda esa información que además tenemos que levantar datos que incluso pues no se hacen de manera coloquial. En un proyecto eléctrico, de repente, pues no vienen datos tan puntuales como el tipo de aislamiento de los alimentadores, ¿no? O de los circuitos derivados, o tampoco el tipo de enfriamiento del transformador, a veces ni siquiera la impedancia, ¿no? Se ponen los diagramas unifilares. Entonces, son datos que ya requiero yo de manera más profunda para hacer mi análisis y del comportamiento de mi sistema eléctrico. Entonces, esta información en general se hace en el levantamiento, pero también ese levantamiento tiene otra razón. Nos tenemos que internar en el proceso para entender cómo opera, qué es lo que hace esa planta o ese centro de carga, cuál es su principio de transformación o de operación, de tal manera que yo me familiarice con el tipo de carga. Eso es clave, porque entonces, por el tipo de carga, voy a entender también el comportamiento en términos de los parámetros y de las magnitudes eléctricas. ¿Sale? Ya sabemos, claro, que cuando tenemos demasiada carga inductiva y si hay motores muy viejos, definitivamente está sufriendo el factor de potencia, ¿vale? Pero no solamente ello, también estamos siendo ineficientes en el uso de la energía eléctrica.
Y aquí quizás convenga pensar en un proyecto de eficiencia que a lo mejor no se resuelva pronto, pero sí se pueda proyectar en un lapso de tiempo en la modernización de estos equipos, que no solamente van a traer un beneficio en términos de consumo de energía y un impacto positivo en materia también ambiental, sino que también va a ser un proceso más ordenado, más confiable, más continuo, ¿sale? Más productivo, por lo tanto, lo cual se traduce en lana al final de la fiesta. Entonces, pues bueno, levantamiento también, y una vez que me familiarizo y me interno en el proceso, voy a entender muchas cosas una vez que me meta a estudiar esta famosa matrix eléctrica que generamos una vez que vaciamos todo esto al diagrama unifilar, ¿sale? Y después lo llevamos a un software de ingeniería, donde prácticamente lo que buscamos con este software ya en la etapa 2 y 3 es tener una matriz virtual de mi sistema eléctrico, casi como un espejo de mi sistema eléctrico en una virtualidad. Y para esto pues hay que hacer un sinfín pues de cumplimientos, una serie de revisiones y de pruebas para garantizar que ya mi sistema virtual está espejeado con el real, de tal manera que mis simulaciones puedan ser lo más cercanas a la realidad, de tal forma que yo pueda con estas tomar decisiones a la hora de hacer la evaluación. Entonces, una vez que tenemos ese diagrama y que está ya virtualizado en el software de ingeniería, entonces yo ya puedo empezar con esa fase de simulación. ¿Y por qué hay que hacer simulaciones? Porque definitivamente para hacer un estudio de cortocircuito o de coordinación de protecciones, pues yo no puedo provocar una falla para asegurarme si mi sistema está operando o no. Entonces, hay una simulación de cortocircuito que me va a permitir a mí poder hacer este cálculo de este fenómeno o de esta falla más bien en cualquier punto de la red eléctrica, incluso de manera simultánea, y las iteraciones o las veces que yo lo quiera simular. A partir de esto yo podría ya entonces hacer la evaluación de mi esquema de protección y paralelamente yo puedo hacer otra simulación que se llama flujo de potencias, que es justamente para entender cómo se comporta mi carga, sobre todo inductiva, con relación a la convivencia de las tres potencias, tanto la activa como la real y la reactiva, ¿vale? Que es la que buscamos obviamente reducir, es el desperdicio. Pues esta simulación de flujo entonces me va a dejar a mí también evaluar ese factor de potencia, de tal manera que yo con esto ya pueda empezar a visualizar cómo voy a resolver esta parte de compensación. Pero si tengo, por ejemplo, distorsión armónica también, que esta es la fase 2 ya, o sea, no hemos terminado la fase 1 en simulaciones, yo ya puedo simultáneamente en el estudio estar haciendo mediciones, ¿no? Que sería en tiempo real una muestra de mi sistema eléctrico y su comportamiento en esa fase 2, empezando por el punto 6, que serían las mediciones de calidad de la potencia. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues medir todos los parámetros eléctricos y su interacción, tensión, frecuencia, corrientes, factor de potencia, distorsión armónica, en todas las frecuencias que se pueda presentar, transitores de tensión, flickers, sacs, wells, todo lo que yo pueda pescar con estos equipos especiales, lo voy a tener aquí en esta medición. Así que el tiempo de medición pues, no está establecido y ese depende mucho del criterio que tomemos ahí. Por eso es importante internarnos en el proceso productivo, porque yo puedo tener un plan de producción en donde durante el mes, la cuarta semana del mes es la más crítica, es en la que demanda el pico de consumo de energía y se me ocurre hacer el estudio las primeras 2 semanas del mes. Entonces no voy a ver ese fenómeno, no vamos a ver el máximo esplendor del consumo o de la participación del sistema eléctrico y de la carga misma. Entonces es importante entender el proceso y también en esa reunión que se tiene que hacer con la parte operativa, pues indagar, ¿no? Si es un proceso lineal, planchado, como decimos en consumo, o si bien tenemos altibajos desde el punto de vista de demanda de energía por efectos del proceso productivo, y a partir de esto entonces establecer cuánto tiempo habrá que medir o en qué periodo sería el más conveniente para medir. Puede ser una semana, un mes, no lo sé. ¿De acuerdo? Pero no perdamos de vista que esta medición sigue siendo solamente un muestreo suficiente para poder tomar una determinación y también poder decidir sobre una implementación donde haga falta para poder llevar a cumplimiento el centro de carga en código de red y después de esto tendríamos que estar monitoreando permanentemente. Entonces, bueno, en un proceso de simulación, corto, coordinación de protecciones, flujo de potencias y paralelamente estudio de calidad de energía, de calidad de la potencia para ver cómo se encuentra mi sistema en presencia de distorsión armónica,
cómo se encuentran mis tensiones, mis potencias y mis corrientes. Por el otro lado también, una vez que tengo yo ya este proceso terminado, entonces yo puedo pasar a la fase 7, que sería un dictamen inicial de cumplimiento. El esquema pasa o no pasa, una vez que tenemos toda la matriz de medición y de simulación, ya podemos hacer un checklist y un pasa o no pasa. Con esto, entonces, tendremos bien identificados los puntos que se tendrán que mejorar o corregir, y esto da pie a un plan de acciones. Este plan de acciones de mejora o de corrección se tendrá que, obviamente, eh, pues coordinar con la parte operativa y financiera, porque aquí es donde ya implica precisamente una inversión, en la mayoría de los casos, que se tendrá que planear, ¿no? Que ya habrá que definir si sale del recurso que está en el flujo o se mete al CAPEX famoso, ¿sale? Y en muchas ocasiones aquí es donde de repente se puede llevar meses, y hemos visto incluso que en algunos casos hasta años, ¿no? Poder implementar todo el código de red por el tamaño de la inversión. Eh, Obviamente entenderíamos que una inversión muy grande es porque el centro de carga, pues sí requería una atención de ese tamaño, por el grado de incumplimiento en el que estaba presente. Una vez que hacemos todas las implementaciones, en el tiempo que esto implique, en coordinación con la dirección general, de la propia empresa o el centro de carga, pues tendríamos que repetir prácticamente las primeras etapas, que sería la actualización de diagramas, la simulación nuevamente a través de la matrix virtual, ya con las actualizaciones. Si implementamos un equipo híbrido para compensación y filtrado, pues ese equipo ya se tendrá que insertar en el sistema eléctrico y también en el virtual, para ver cómo se va a comportar una vez que hagamos las simulaciones, ¿no? Pero también se repite el proceso de medición. Nada más que ahora aquí en esta parte 9 o en la fase 9 es ya para comprobación. Es decir, que aquí ya tendríamos que salir todo en palomita, porque todas las implementaciones tendrían ya que llevar al nivel de cumplimiento, al centro de carga. Entonces, son estudios y mediciones de comprobación. Se repiten las fases básicamente de la 2 a la 6, y terminando en la 7, donde ya tendríamos más bien un dictamen, que sería el punto número 10, un dictamen de cumplimiento, ¿no? En ese checklist, todo ya en OK o en palomita, y aquí es en donde ya entra justamente la figura de la unidad de inspección, que bien podría darle esa validez de cumplimiento para nosotros estar en entera satisfacción de este requerimiento. Pero además ya atendiendo, por supuesto, el interés al interior de mi proceso, trayendo consigo todos los beneficios que debería también impactar principalmente al centro de carga. Y finalmente, pues el monitoreo permanente, que esto decíamos hace un rato, es obligado también mantener una vigilancia de mi sistema para siempre garantizar cumplimiento con el código de red. Y esto, bueno, pues se puede hacer ya desde monitoreos permanentes, ¿no? Sistemas de control y de vigilancia, de control de datos, como un SCADA, por ejemplo, que ya me deje a mí monitorear todo el tiempo el sistema y tener en tiempo real un reporte que pueda llegar a una interfase y hasta un monitor, ¿no? Como ya un centro de datos obviamente el responsable aquí sería la parte técnica, normalmente la gente de operación y mantenimiento, quien tendría a bien poder bajar sus reportes de manera, pues, gradual o en el tiempo, cuantas veces lo quiera, pero tendríamos una medición permanente que me va a permitir a mí estar vigilando mi sistema y con esto mostrar cumplimiento. También esto nos va a servir porque definitivamente vamos a poder tomar acciones incluso de manera preventiva o predictiva. Una vez que yo tengo un monitoreo permanente y además tengo yo ya una matrix virtual de mi red, pues yo ya prácticamente tengo el control de mi sistema eléctrico incluso de manera predictiva, de tal forma que si mañana queremos hacer una ampliación de mi sistema eléctrico, una modificación de carga, un cambio, ¿no? Cualquiera que sea, ya podemos primero hacer una simulación de cómo se va a comportar en la red, ¿sale? O incluso medirlo o ver cómo se comportaría ya implementado con la medición. Pero la simulación me permite prever e incluso predecir comportamientos para tomar determinaciones sobre una viabilidad de la implementación o una no conveniencia de, ¿no? Incluso hasta para saber
Estas simulaciones, pues obviamente están basadas en un algoritmo que está estandarizado internacionalmente, que cumple obviamente con todas las normas en términos eléctricos, principalmente de seguridad, y que con esto nos va a asegurar también que a la hora de hacer la simulación, si yo cambio, por ejemplo, una carga, aumento cargas, ¿no? Vamos a hablar de aire acondicionado, por ejemplo. Cambiamos los sistemas, pero crecimos en la instalación y subió el consumo del aire acondicionado 25%, ¿no? Entonces yo puedo hacer la simulación previa de esa carga en mi sistema para también con ello evaluar si todo mi sistema eléctrico desde la fuente, ¿no? En capacidad, la capacidad de mi alimentador y de mis circuitos derivados van a tolerar ese incremento de carga. O en todo caso, si tengo que atender también esa infraestructura para poderla llevar también de manera equilibrada a ese crecimiento necesario que demanda esa carga nueva. Entonces, se pueden hacer mil cosas ya desde el punto de vista de mantenimiento. Por eso decía desde un inicio, tenemos que ver esto como la oportunidad de ordenar, la oportunidad de administrar y controlar la energía eléctrica en nuestro centro de trabajo. Más allá de una obligada, si nosotros implementamos el código de red, lo primero que tendríamos es este círculo virtuoso, hablando de un sistema con mayor eficiencia en el consumo de energía, ¿no? Una mejor calidad en el suministro, eso no nos compete, pero así tendría que ser porque al suministrador le toca también cumplir lo suyo, pero también una mejor calidad en el uso de la energía. Esto, por supuesto, si lo hacemos dentro de un marco de seguridad eléctrica, nos va a garantizar continuidad del sistema del servicio o del suministro de energía eléctrica y por lo tanto se va a traducir en una mayor productividad, lo que va a impactar directamente en términos de recurso o de lana, ¿sale? Entonces, esto es lo que se busca justamente en términos del código de red, solo que de repente desvirtuamos el tema y nos vamos con el estandarte de que ahí viene el coco, es una ley y si no lo haces te van a desconectar y yo te puedo ayudar y de repente nos hemos encontrado cada fanfarrón allá afuera que vende un estudio de código de red y resulta ser una medición mal hecha de calidad de la potencia con un reporte que no trae ni una conclusión siquiera, ¿no? Y termina siendo nada más una impresión de 500 hojas de tablas y gráficas que ni siquiera pues están interpretadas. De verdad se los digo, hemos visto docenas de casos así, donde el cliente incluso nos dice, bueno, pero ya pagué el estudio, ¿no? Con ese hazme tú ya el diagnóstico y las implementaciones. Pues, ¿cómo voy a hacerlo? ¿No? Si de entrada, una de las principales errores que cometen allá afuera en las mediciones es que si el centro de carga tiene más de una fuente, es decir, más de un transformador, que lo ideal sería medir en el punto de acometida, pero también siempre medir de manera paralela o simultánea en las fuentes de potencia, es decir, en la fuente de energía, mis transformadores de potencia. Y si tengo más de uno, medir en cada uno de ellos de manera simultánea, porque solamente así voy a ver cómo se comporta todo mi sistema. Y hemos visto estudios en donde una semana miden en el TR1, la semana 2 miden en el TR2, la semana 3 en el TR3. Y luego juntan la información y toman determinación al respecto. Eso es, eso es un error garrafal, como dicen por ahí anticuadamente. Esa es una metida de pata, porque no estamos viendo simultáneamente el comportamiento del sistema. Máxime si pasa lo que comentábamos hace un rato, que la semana 3 o la 4, ¿no? Es la de mayor demanda de energía por el proceso productivo, pues no lo estamos viendo en la primera muestra, ¿no? Y si además fue en el TR1 que medimos en la semana 1, pues ya no vimos ese fenómeno. Ya no vimos ese pico de demanda, ni tampoco el comportamiento del sistema en general. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en este sentido y, por supuesto, pues ver más allá del horizonte que nos muestra el código de red y atender otros aspectos que son elementales como el sistema de puesta a tierra, ¿no? Que dicen es que eso no viene en el código de red. A ver, maestro, no viene en el código de red, pero es obligado que lo atiendas porque del sistema de puesta a tierra depende también el equilibrio de la tensión y de la corriente de nuestro sistema. Y luego, pues, por otro lado, también la misma ley dice que hay que atender todas las normas oficiales mexicanas, estamos obligados a atenderlas. Y la puesta a tierra se cita en por lo menos 4 normas oficiales mexicanas que conocemos todos en el medio eléctrico, NOM 001, NOM 029, NOM 022, ¿no? En el caso de la NRF11 de CFE, que no es más que una traducción de la IEEE 80 para dimensionar las mallas de puesta a tierra en subestaciones, ¿no? Al igual que el cortocircuito se ocupa para ello también, para dimensionar la malla de puesta a tierra. Entonces, todo está ligado, ¿no? No podemos simplemente a ver qué me toca cumplir, qué es lo mínimo necesario que pide
porque para gastar lo mínimo necesario. Y la verdad es que terminan gastando mucho más porque el estudio que hayan hecho o el disque estudio que hicieron va a ser un gasto, porque no va a tener ningún impacto, ninguna aportación. Hemos nosotros incluso ya visto centros de carga a los que no, pues ya llegamos tarde nosotros a lo mejor, o ya llegó tarde algún especialista, nos ha tocado platicarlo con colegas en el medio, cuando ya llegan, alguien ya les fue a hacer la cirugía y resulta pues que no estaban mal del estómago, era un tema meramente de intoxicación y ya le están sacando el apéndice, ¿no? O sea, esto es como justamente la mejor analogía es en la parte médica. Nosotros no podemos hacer una dictaminación ni tampoco podemos mandar a la cirugía directamente a un paciente si no tenemos un estudio previo de, ¿sí? Si no tenemos un análisis para empezar si es apto para una cirugía y luego si la requiere. Y justamente este check-up y este análisis, los estudios más profundos, son estos estudios que se tienen que hacer para saber exactamente cómo se encuentra el centro de carga y a partir de allí tomar determinaciones sobre en dónde vale la pena o es necesario implementar soluciones para poder corregir, ¿no? Y después, en todo caso, mejorar las condiciones eléctricas para llegar a este círculo virtuoso que estamos viendo en pantalla. Entonces, esto es un tema técnico muy profundo, de especialización, ¿vale? Y no es simplemente meter un analizador de redes en el transformador e imprimir 300 hojas o hacer una simulación de cortocircuito, imprimir las 400 páginas con tablas y tablas de valores que si no las sabemos interpretar no sirven de nada, ¿sale? Ahí no termina el estudio. Entonces, pues obviamente sí hay que tener cuidado con esta parte. Si en el equipo ahorita están responsables de procesos productivos en general, cualquiera que este sea, hospitales, industria, ¿no? Comercio o lo que sea, pues bueno, hay que tener cuidado nada más, primero, de saber que esto pues, es una especialidad y que además no se puede hacer de la noche a la mañana. Los estudios pueden tomarse semanas e incluso meses para su ejecución, depende del tamaño del centro de carga y las implementaciones, pues ya lo platicamos, ¿no? Unos meses más o quizás años. Y luego de ahí viene una parte importante, es un seguimiento. No podemos simplemente pensar en hacerlo una vez y ya dejarlo ahí. Entonces, nuestra chamba como especialistas en esto con los clientes es que una vez que se tome esta responsabilidad y este compromiso, se tiene que mantener en el paso del tiempo y hay que estarlo vigilando, hay que estar atentos todo el tiempo, sobre todo cuando el centro de carga tiene un cambio en su sistema eléctrico, lo cual es muy común. Entonces, pues bueno, yo cerraría con esto, si ustedes me lo permiten, también para no demandarles más tiempo. La verdad es que, pues, aunque no nos gusta siempre, la verdad, esa parte, la parte ruda o drástica de las multas, ¿no? Pero es obligado tener que presentarlo también. Esto está en la misma ley y, pues bueno, de manera muy resumida, las sanciones por incumplimiento en el código de red pueden partir de 50,000 a 200,000 unidades de medida, o sea, que le llamábamos antes salarios mínimos, que más o menos equivalen como a 6, 7 millones de pesos por ahí ya con la actualización, como punto de partida, ¿no? ¿Sale? Sin embargo, si es un incumplimiento grave, que además debo decir aquí, la categorización, la identificación del tamaño de incumplimiento, así como la determinación de la multa o del tamaño de la multa, está a juicio justamente de la Comisión Nacional de Energía en función de precisamente hasta dónde estemos atentando con esta ley, ¿no? No hay hasta ahorita información puntual de cómo se calcule o si hay una clasificación de incumplimientos o cuál es la fórmula mágica para decir te toca pagar tanto, pero imagínense que puede ir de esos 6, 8 millones de pesos como punto de partida, ¿sale? Aunque si vemos hoy con las unidades son más o menos 12,5 millones si partimos de 50,000 unidades, pero puede llegar a ser hasta el 10%, ¿no? De la facturación del ejercicio anterior. Y pues bueno, ya cada quien, si tienen o son responsables de la operación de un centro de carga, cualquiera que sea, pues échenle un número, ¿no? Hay que voltear a ver los estados de resultados del año anterior y la multa puede llegar hasta ese tamaño. Sería un incumplimiento grave, obviamente. Ya estaríamos pensando aquí en algo verdaderamente drástico. El no atender el código de red en una parte de calidad de potencia, y pues bueno, eh, no sería como tal desde nuestra óptica un incumplimiento grave, sí algo que ocasione
impacto negativo al sistema, que provoque obviamente una desestabilización, la salida de operación, ¿no? De una parte del sistema y con ello causar también afectaciones a los vecinos, pues obviamente ya podría ser grave y está claro que aquí la suma va a ser lo que dicte la autoridad en función de la gravedad de la afectación, más los daños ocasionados a los vecinos, ¿no? Entonces, bueno, por decir algo. Entonces, aquí el tema de las multas también, que no es que lo dejemos de lado y además está dictado en la ley, o sea, no hay vuelta de hoja, ¿no? Pues bueno, yo me despediría con esto. El tema es muy profundo, además cada uno de los criterios que pide el Código de Red son temas específicos de todo un curso, cada uno de ellos, en profundidad. Pero bueno, la intención de esta charla es más bien invitarles a que hagamos conciencia, aquellos que estamos en la parte de ingeniería, pues difundirlo de manera profesional y de manera también con el conocimiento de causa. Si somos empresas que hacemos servicios de ingeniería, bueno, pues también entender hasta dónde va nuestro compromiso también en esta guía que hacemos hacia los usuarios. Si somos responsables de un centro de carga, bueno, hasta dónde está mi responsabilidad, mi obligación, pero también ver esto entonces como una oportunidad de mejora, ¿de acuerdo? Y una vez que la implementemos y traigamos beneficios al centro de carga, de paso, cumplimos con el código de red o con esta ley. Entonces, bueno, pues aquí mis datos de contacto, agradezco mucho su participación como siempre. Eh, yo creo que por el tiempo, si nos lo permiten, pues bueno, de hecho no veo mayor inquietud aquí en el chat. Ah, veo por aquí una pregunta que vale la pena. Bueno, ya la habíamos comentado. Se comenta que las misiones deben ser simultáneas. ¿Qué pasa cuando la empresa tiene más transformadores que analizadores clase A con las que se cuente? ¿Cuál sería la forma correcta de medirlos? Bueno, pues la verdad es que se los voy a decir así. Nosotros hemos hecho estudios en empresas que tienen 14, 18 transformadores, ¿no? Entonces, eh, si me quiero limitar a medir solamente en el punto de acometida para reportar cumplimiento, pues con esa medición es más que suficiente, ¿no? Pero si estamos hablando de ya trasladar este beneficio, hacerlo de una manera expansiva para poder encontrar en dónde la empresa puede beneficiarse o el centro de carga, habría que medirlos todos de manera simultánea. Se pueden hacer algunas excepciones para cargas aisladas, ¿no? Siempre y cuando también en el análisis se considere justamente esa condición en la que se puedan separar las mediciones o hacerlas de manera independiente. Pero lo ideal aquí es que se midan simultáneamente justamente para tomar la muestra en un mismo espacio de tiempo con todo el esplendor de la carga. Eso es lo que se busca. Muy bien, pues creo que no veo más allá. Por aquí algunos comentarios también. Agradezco mucho también a ustedes el que les haya interesado la charla. Yo me hubiera querido seguir de filo con otros temas más técnicos, pero no es el objetivo en esta ocasión. Sin embargo, bueno, nos ponemos a la orden también, pues si es que surge alguna inquietud más aquí, si hay algo más en lo que podamos apoyarles, incluso ya en un tema de asesoría o de consultoría de implementación. Somos una empresa que se dedica a proyectos llave en manos, una solución integral, y con toda confianza se pueden acercar con nosotros también. Ahí dejamos los datos de contacto. Y bueno, por lo pronto, pues no me queda más que agradecerles nuevamente, mandarles un fuerte abrazo. Voy a abrir mi cámara nuevamente para eh, pues verlos o que me vean ya para cerrar la charla. Y pues agradezco a todos también que se hayan tomado este espacio. Espero que a partir de aquí vamos a mantener esta comunicación y en breve les estaremos haciendo llegar también invitaciones al resto de los foros que tiene el CICSENER y también pues a la interacción que puedan tener a través de nuestra área de proyectos. Muy buenas tardes a todos, un fuerte abrazo y gracias nuevamente por acompañarnos. Que tengan muy buen día.